Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda Luis de Jesús y por los próximos 30 minutos les invito a revisar aquellas etiquetas que son tendencia en redes sociales, las etiquetas que le dan la vuelta al mundo ahora mismo. Estaremos hablando hoy del coronavirus. La etiqueta tendencia sigue siendo quédate en casa. También hablamos de Argentina. Las Malvinas son argentinas. Esa es una etiqueta que se está utilizando muchísimo en Twitter a esta hora. Y además es tendencia en todo el mundo la etiqueta autismo. ¿Por qué? De inmediato le explicamos en nuestra Conexión Digital. Iniciamos de inmediato las informaciones en nuestra Conexión Digital en medio de la pandemia global por el coronavirus. En América Latina, Ecuador es uno de los países que se encuentra en mayor crisis. En Guayaquil, por ejemplo, la zona costera, allí se multiplican las imágenes de muertos en las calles y hospitales colapsados, mientras otros países en América Latina, como Cuba, envían un segundo vuelo sanitario a Argentina para regresar a connacionales que se encontraban en la isla. Vamos a ampliar la información de inmediato. Para ello revisamos algunos portales de internet. Iniciamos con el de nuestra casa informativa, Telesur TV. Titula a esta hora: segundo vuelo sanitario llega a Argentina procedente de Cuba, lo que adelantábamos. El vuelo no realizó escalas en ningún país y contó con una tripulación doble para la llegada y otra para el retorno. La aerolínea cubana de aviación transportó a unos 207 argentinos en el segundo vuelo de evacuación sanitaria con el fin de retornar a sus casas a residentes de la nación suramericana. Vamos ahora al portal Sputnik. Los trabajadores de las funerarias se dejan la piel. Llevan 18 días sin descanso. Una noticia muy lamentable. Para evitar nuevos focos de contagios masivos del COVID-19, esto es en España, han sido suspendidos los velatorios y funerales, sea cual sea la causa del fallecimiento. La medida se mantendrá en vigencia hasta que se levante el estado de alarma. Una situación muy grave, pero también muy triste porque denota a todas estas cientos de familias que lamentablemente tienen que decir adiós a sus familiares muertos sin poder darles el último adiós presencialmente. Vamos ahora al portal Hispan TV de Irán, que tiene información sobre el coronavirus también. Mike Pence culpa al personal médico de Estados Unidos por la crisis del COVID-19, lo que faltaba en Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusa ahora a funcionarios de la salud por su lenta respuesta al coronavirus en medio de crecientes críticas a la Casa Blanca. Escuche esto. Mike Pence culpó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, de Estados Unidos por las críticas sobre la respuesta de la Casa Blanca al coronavirus y la incapacidad inicial del presidente estadounidense Donald Trump de comprender la magnitud de la pandemia. Cito textualmente lo que dijo Mike Pence. Voy a ser muy sincero con ustedes y les diré que a mediados de enero los CDC aún estaban evaluando que el riesgo del coronavirus para el pueblo estadounidense era bajo. Ahora, cabe destacar sobre esta nota que precisamente la administración del presidente Donald Trump y otras administraciones anteriores han venido precisamente cortando recursos y fondos a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC. Además, esto es una manera de culpar a otros por la crisis interna que ha desatado el propio presidente Donald Trump, que desde el inicio decía que esto no era otra cosa que una mera gripecita. Vamos ahora a ver información desde Argentina con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota, quien nos tiene información en Twitter. Dice lo siguiente: el gobierno analiza declarar de orden público las instalaciones de clínicas y sanatorios privados. Reuniones con empresarios del sector. La cifra de contagiados asciende a 1.133, de los cuales 72 se encuentran en terapia intensiva. 34 son muertos, o 34 son los muertos, 248 los recuperados. 133 son los contagiados en la República Argentina, de los cuales 72 se encuentran en terapia intensiva y 34 ya son los muertos en nuestro país. El gobierno a esta hora analiza la posibilidad de declarar de orden público la disponibilidad de camas en el sistema privado de salud, esto es, las clínicas y sanatorios
privados en la República Argentina, denominadas las prepagas, aquellas por las cuales los afiliados pagan mensualmente un dinero para ser atendidos en este sistema de salud. Podría ser mediante un decreto, pero el gobierno trata de negociar justamente con este sector para no llegar a esta definición de declarar entonces, como decíamos, de orden público, situación que, reitero, no está descartada y depende de una negociación. En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández, conjuntamente con el líder del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró un hospital, un sanatorio que estaba cerrado desde hace años esperando su terminación, y este va a ser destinado a los pacientes que puedan llegar a tener el COVID-19 tanto del ámbito de la provincia de Buenos Aires como de la capital federal. Allí también el Ministerio de Salud en los últimos días ha comprado 300.000 test para justamente verificar la existencia o no del COVID-19 en algunos pacientes y 1 millón de reactivos. Así las cosas hasta ahora en la República Argentina relacionados con esta pandemia del coronavirus. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. De Argentina pasamos ahora a Siria. Hicham Wanous, nuestro corresponsal en Damasco, nos informa que el Ministerio de Salud de Siria confirma 6 nuevos casos de contagio por el COVID-19 y el gobierno sirio decide intensificar las medidas preventivas para limitar la propagación del nuevo coronavirus. Escuchemos. Hola amigos, el Ministerio Sirio de Salud confirmó 6 nuevos casos de contagio por el COVID-19, con lo que se eleva la cifra de personas contagiadas a 16, de ellas hay 2 casos de muerte. Ante esta situación, las autoridades sirias decidieron intensificar las medidas preventivas tomadas para limitar la propagación del nuevo coronavirus. En este marco, el gobierno sirio, además del toque de queda impuesto de forma diaria desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, decidió imponer otro toque de queda los días viernes y sábado de cada semana en toda la República Árabe Siria, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la mañana del siguiente día. También el Ministerio Sirio de Salud decidió aislar la localidad de Nin, en las afueras de Damasco, donde una mujer perdió la vida por contagio por el COVID-19 y es uno de los 16 casos confirmados en el país. El Ministerio de Salud aclaró que tomó esta decisión debido a que los familiares de la víctima no actuaron de forma irresponsable y no respetaron las medidas preventivas, sobre todo la cuarentena voluntaria y el distanciamiento social. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Hicham Wanous, desde Damasco vamos ahora a Beijing, China. Hiram Siperaza nos dice que los investigadores de la prestigiosa Universidad de Tsinghua en Beijing comenzarán en mayo los ensayos en animales de otro candidato de vacuna y también de fármacos para el tratamiento de la neumonía del COVID-19. Revisamos reacciones a esta hora de lo que acontece en el mundo con esta pandemia global. Marco Teruggi, analista político, nos dice: Ecuador está en crisis. En Guayaquil se multiplican imágenes de muertos en las calles, hospitales colapsados. El gobierno acusa a los medios internacionales y Lenín Moreno, el presidente, solo aparece por Twitter y en bolsas de comida con su nombre como en una mala campaña política, dice Marco Teruggi. Catherine Montoya, mientras tanto, gran respeto y eterno agradecimiento a todo el personal de salud, así como personal de limpieza, vigilantes y todos los que diariamente están en esta lucha física y emocional, dándole la cara a lo peor de esta enfermedad, la muerte. Leonardo Alvarado, me siento orgulloso de la conciencia de nuestro pueblo venezolano, pueblo organizado en batalla contra la pandemia mundial. Solo juntos venceremos. Y para culminar, otra reacción de Vilma Picapiedras, ¿qué está pasando con los presidentes de derecha que en medio de la pandemia han tomado las medidas más desacertadas en contra de sus pueblos, como Trump, Bolsonaro, Lenín Moreno, Piñera, Duque? Gracias a Dios que en Venezuela tenemos a Nicolás Maduro, dice Vilma Picapiedras, y hay que decir que, bueno, desde la óptica de estos presidentes de derecha, ellos están tomando las medidas acertadas para ellos. Además, el coronavirus en América Latina, según las últimas cifras, ha provocado la muerte de más de 3.400 personas y 188.000 se mantienen contagiadas. Vamos a pasar ahora a informaciones tendencia. Es tendencia hoy el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El 2 de abril se conmemora en todo el mundo
el Día de la Concienciación sobre el Autismo, decretado así por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como de adultos que sufren esta discapacidad. Vamos a ver reacciones a esta efeméride. Joaquín Garlo Alonso Pérez dice: en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo reivindicamos el reconocimiento de los derechos de las personas con autismo. Las personas con ese síntoma o con esa enfermedad tienen derecho a libre determinación, a independencia y autonomía, así como educación y empleo en igualdad de condiciones. Wallace BT dice: a nadie nos enseñan cómo ser padres, mucho menos cuando se trata de autismo. Hoy, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, seamos empáticos y aprendamos un poco más. Se sorprenderían. Te amo, San, eres mi motor. Raúl Guzmán: hoy, en el Día Mundial de Concienciación del Autismo, es momento de velar juntos aún más por la inclusión, la tolerancia, la empatía, la paciencia y el amor. David ha sido un gran maestro de vida, me enseñó a valorar las sonrisas por encima de todo lo demás. Y bien, para ir a una pausa en nuestra conexión digital, los dejamos entonces con un video precisamente que llama a comprometernos como sociedad para incentivar la concienciación sobre el autismo. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Nos ayudas a construir una sociedad comprometida con las personas con autismo? Yo me comprometo. Yo también. Y yo. Yo también. Yo también. Yo me comprometo. Y yo. Yo me comprometo. Nosotras también. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Haz un gesto por el autismo. Regresamos a nuestra conexión digital. Se conmemora también cada 2 de abril el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Porque el 2 de abril de 2020 se celebra, este 2 de abril, debo decir, se celebrará un poco distinto. Porque el mundo atraviesa, como saben, la pandemia por el COVID-19 con el preventivo aislamiento social, vigilias virtuales, que se mantienen ahora en vivo el recuerdo de 649 argentinos que murieron en el enfrentamiento contra Reino Unido en 1982. De eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver el portal Página 12 de Argentina. Homenajes virtuales a 38 años de la Guerra de Malvinas. El aislamiento social por el coronavirus también modificará las actividades habituales con las que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en las Malvinas. Vamos ahora al portal Telesur. Argentina rinde homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982, la dictadura militar argentina inició el desembarco de tropas en las Malvinas para reclamar la soberanía del país suramericano sobre ese territorio, ocupado por el Reino Unido desde el año 1833, como consecuencia de la guerra por las Malvinas, que se extendió hasta el 14 de junio de ese mismo año. Vamos ahora al portal Sputnik. Con o sin pandemia, Argentina honra a los veteranos de la Guerra de Malvinas. Limitados por el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en Argentina hasta el 12 de abril para evitar los contagios, los actos públicos con los que se honra cada año el recuerdo de los héroes de Malvinas pasaron a las redes sociales y las plataformas digitales. Iniciamos las reacciones con la cuenta del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. En Twitter dice lo siguiente: por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y excombatientes, hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre, Malvinas Argentinas. Hola, sí. Mi hijo, Elvio Eduardo Araujo. Era un hermoso muchacho. Él tenía su luz propia. La última vez que lo vimos a Eduardo era cuando lo despedimos, que se iba a presentar al regimiento. Y ahí fue donde nos dimos el último abrazo. Pero la última vez que lo soñé que él estaba en un pozo muy hondo, un pozo muy como un caracol, una espiral. Y allá en el fondo él estaba sentado y yo bajaba. Vamos a ver ahora la cuenta de la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
2 de abril, a los caídos y los excombatientes con orgullo, respeto y honor. Malvinas Argentinas. Más reacciones, ahora vemos la cuenta de Viviana Chaure y Vichaure, dice, no las olvidamos, las mujeres de Malvinas, ellas son las enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas civiles que curaron a los nuestros soldados. Y Natalia Cabral también recuerda esa fecha, las nadie, las que no salen nunca en tapas de diarios ni en la tele, porque solo hay un lugar para los héroes de Malvinas. Estas mujeres también dejaron su vida luchando por las Islas Malvinas, ellas también son heroínas. Y pasamos ahora a nuestro artículo más recomendado para hoy. Nuestro artículo más recomendado para hoy tiene que ver precisamente con este tema de las Islas Malvinas y esta efeméride. Es un artículo de página 12, artículo de este portal argentino, el Museo Malvinas y las actividades virtuales por el Día de los Veteranos y Caídos. Vamos a ver, en el marco de la conmemoración del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, Edgardo Esteban, excombatiente y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, sostuvo que la cuestión no pertenece a ningún gobierno, es de todos los argentinos. En ese sentido, hay que recordar que el museo que dirige, inaugurado el 10 de junio de 2014 y abandonado por el macrismo, preparó, debería decir, una serie de actividades para que, sin violar la cuarentena impuesta debido al coronavirus, los interesados puedan acceder a los contenidos propuestos para conmemorar la fecha y aprender sobre el hecho histórico. Las redes del museo, por ejemplo en Facebook y Twitter, tienen información sobre eso también en su página web. Ahí, por lo tanto, les recomendamos entonces este artículo para hoy, para ver más sobre esta efeméride que celebra hoy Argentina sobre la guerra de las Islas Malvinas. Vamos a pasar ahora a nuestro humor crítico del día. Estados Unidos, en nuestro humor crítico del día, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que había ocultado la realidad de la posible amenaza de un brote de coronavirus en su país para dar esperanza, según él dice, a la población. Lo sabía todo, sabía que podía ser horrible, sabía que tal vez podía ser bueno, confesó Trump. No quiero ser una persona negativa. Y aquí, en este humor crítico del día, nuestra caricatura, se ve al presidente Donald Trump tratando de barrer bajo la alfombra de la Casa Blanca a este tema del coronavirus, como de hecho lo hizo hasta hace tan solo unos días atrás, cuando no le quedó de otra que aceptar que tiene una crisis interna y que el coronavirus es peor de lo que él mismo había previsto. Pasemos ahora a nuestra fotogalería del día. Ya saben, aquellas imágenes destacadas en redes sociales. Vean esta imagen. Un macaco japonés, también conocido como el mono de las nieves, en una rutina de aseo a su compañero en una fuente termal natural de Jigokudani, en Japón. Esto es Francistown, Botswana. Un impala toma un trago de agua creando una escena maravillosamente geométrica. Increíble quien tomó esta foto. Y para culminar, vean ustedes este monje budista que practica un puja o una devoción budista en la ciudad de Mustang, esto es en Nepal. De nuestra fotogalería les invito ahora a pasar a nuestra actualización o nuestra actualidad informativa en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Cuba reporta 21 nuevos casos de COVID-19 y 13 recuperados. Esa es la información de portada a esta hora. Estados Unidos demanda 100.000 bolsas para restos humanos ante COVID-19. La crisis en ese país se acrecienta hora tras hora. España supera los 10.000 fallecimientos por el coronavirus, otro país que también está sufriendo los estragos de esta pandemia. Además, Estados Unidos aumenta su presencia militar en territorio sirio. Parece que Donald Trump todavía sigue más preocupado por hacer la guerra que por salvar la vida de sus ciudadanos. Argentina, el gobierno de Macri dejó un 35,5% de pobreza. Además, en Guatemala, un guatemalteco fallece en estación migratoria de México. Connecticut, estado de Estados Unidos, no recibirá insumos para combatir COVID-19. Y también Cuba denuncia operación militar de Estados Unidos contra Venezuela. Estas y otras informaciones las consigue compiladas en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net en internet.
Y para culminar esta edición de nuestra Conexión Digital, los dejamos hoy con un video del reconocido cantante popular León Gieco, en que rinde homenaje a los caídos precisamente en la Guerra de las Malvinas. Hasta la próxima. Este 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. A 38 años del conflicto bélico, quiero homenajear a los soldados que quedaron allá y a los que volvieron y siguen luchando a favor de la causa Malvinas. También quiero saludar a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que nos ayudan a mantener viva en el tiempo esta parte de nuestra historia. Por la memoria, por la esperanza, por la vida. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.